Yo necesito un Salvador que rescate mi alma y que me dé perdón. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Y que me dé perdón. Esta vasija de barro que en lo oscuro sufriendo está, y al cautiverio y atado por no descubrir la verdad. Aunque andaba yo procurando, pero el mal ahí siempre está. Este mal llamado pecado que me lleva a otro lado y que su paga tendrá. Evangelio según San Mateo. San Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el novio, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Bueno, ya hoy empezamos el capítulo 25 del libro de Mateo. Y como les decía anteriormente, esto es la continuación del capítulo 24. Recuerden que el capítulo 23 fue una dura exhortación a los fariseos, a los saduceos, a los intérpretes de la ley, porque ellos estaban viviendo una vida distinta a lo que dice la Biblia, a lo que dice la Torá, la enseñanza. Y Yeshua les explicaba ese punto y les exhortaba. No les estaba mandando al infierno, ¿no? Les estaba explicando: la vida que ustedes llevan no es conforme a la enseñanza de Dios. Imagínense, eran los líderes, los hombres que tenían que enseñar al pueblo, que estaban viviendo equivocadamente. Y en el capítulo 24 vemos ya que le preguntan sus discípulos sobre, le dicen, le admiran acerca de la construcción, y Jesús les dice: esto se va a destruir, ni un ladrillo quedará, ni una piedra. Y cuando le dice: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? Y empieza a explicarle todos los acontecimientos. Y una de las características de los últimos tiempos, ¿se acuerdan que era? El amor de muchos se enfriaría, dice, y se multiplicaría la maldad. Dos palabras que muchas personas creen entender, pero nosotros hemos definido y te hace entender diferentes cosas. ¿Qué es amor? Amor es, en hebreo, ahava, servicio, sacrificio, entrega hacia otro. Eso es amor. Entonces la Biblia dice que el amor de muchos se enfriaría, que significa el hombre de los últimos tiempos ya no va a tener deseo de servir a nadie, sino que yo mismo nada más, para mí mismo. Y cuando dice que la maldad se multiplicaría, ¿qué es la palabra maldad en griego? Anomos o anomía, quiere decir opositores a la ley, opositores a la instrucción. ¿Y qué es lo que se multiplica en los últimos tiempos? ¿Qué creen ustedes? Opositores a los mandamientos de Dios. ¿Es así o no es así? Entonces estamos viendo que estamos llegando a los últimos tiempos, según la profecía de Yeshua.
Y terminaba así este capítulo 24. Para poder entender cómo arranca el versículo 25, quiero leerle unos versículos del capítulo 24. Por ejemplo, dice el 24:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Habla de siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Hablábamos que el Señor en la Biblia, en la Torá, en los profetas, dejó el tiempo en que hay que proveer de alimento a los siervos. Y si uno no entiende esos tiempos, ni no entiende de qué está hablando Yeshua, ya no es prudente entonces. Hay tiempos establecidos. Bueno, entonces 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Fíjense que dice que cuando venga le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo las cosas a su tiempo. ¿Y cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los tiempos? Y los tiempos, no hay tiempos. No, hay tiempos. Está establecido en la Biblia. Las 7 reuniones anuales, las reuniones semanales, Dios estableció. ¿Y haciendo qué cosa? ¿Qué es lo que se hace en las reuniones? Se alimenta. Nosotros nos alimentamos recibiendo el mensaje. Eso es muy importante entender. Después, de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Va a quedarse encargado de todas sus propiedades. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Lo que hoy en día está ocurriendo, no va a venir, además no necesitamos más guardar tiempo. Cada uno podemos establecer los tiempos que queremos y vivir como queremos. Si uno, siervo malo, maldad, ¿qué significa? Opositor, rebelde. Sí o sí a alguien rebelde se le ocurriría esto, ¿no? Si dice así, dice, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué día que no conoce y hora que no sabe? Porque esta persona salió de los tiempos de Dios. Recuerden que él dejó los tiempos. Pero esta persona, no, mentira, y empezó a vivir sus propios tiempos, su propia hora. Entonces cuando venga el Señor no va a estar al tanto de su llegada. Le va a sorprender como ladrón en la noche. ¿A quién le sorprende la llegada de Yeshua, del Señor, de Jesús, como ladrón en la noche? ¿A quién? Al que está viviendo fuera de sus tiempos. Va a quedar sorprendido. El que está viviendo en los tiempos del Señor, sí o sí, va a ver y va a entender ese momento. Muy importante. Después de esto, continúa hablando. Ya a los discípulos, recuerdo, esto está hablando a los discípulos. Y aquí les da una parábola, y en las parábolas lo que él trata de hacer es explicarle de forma sencilla el plan de Dios, para que se les abra el entendimiento. Vamos a ver si nosotros podemos entender de esa manera también, forma sencilla, y que se nos abra el entendimiento. Capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos, fíjense que siempre se está hablando del reino de los cielos. Acá el plan, el objetivo y el propósito es el reino que se va a establecer desde los cielos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Bueno, hay una boda. La boda en la Biblia representa el día glorioso en que se va a reunir el Señor con su pueblo. ¿En qué fiesta se recuerda la boda del Señor? Si ustedes aprendieron, ¿en qué fiesta? La fiesta de Sukkot, ¿no? Es la fiesta donde se recuerda las bodas del Señor. Bueno, por eso nosotros podemos entender un poco de qué se trata. Pero aquí está hablando de participantes de esa boda. De que había 10 jovencitas
10 doncellas, 10 señoritas. Y esas 10 señoritas van a representar algo. Tiene que representar algo o a alguien. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este momento. Primero, dice que habían prudentes y habían insensatas. Entonces esas dos palabras tenemos que analizar por la Biblia para saber a quién le llama Dios prudente y a quién le llama insensata. ¿Y qué es lo que le espera al insensato y qué le espera al prudente? Porque yo puedo tener mi opinión. Ustedes pueden tener su opinión. Ustedes pueden ser flexibles con el insensato. ¿Sí o no? Pero no necesitamos saber nuestra opinión. Vamos a ver, según la Escritura, qué dice Dios acerca de una persona insensata y de prudente. Bueno, voy a ver un versículo de entrada, ya vamos a ir a la Biblia. Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. Versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegra el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Entonces, una persona que tiene su lámpara encendida es consecuencia de que está viviendo y haciendo las cosas que el Señor dice, las cosas que el Señor manda y quiere. Y eso le hace sabio y le hace entendido. Por eso puede ser prudente, puede prever las cosas, puede prever las desgracias, puede saber si está caminando en pasos correctos o pasos incorrectos. Vamos a Mateo 24:7. Mateo 24:7. Palabra del Señor, de Yeshua. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Quién es prudente? Oye y hace. Oye y hace. Ese es prudente. ¿Qué hizo? Que edificó su casa sobre la roca. Para tener idea de cómo edificar una casa y hacerla sobre la roca, quiere decir que fue sabio, o alguien le instruyó, o fue instruido, o alguien le explicó la consecuencia de edificar una casa sobre roca y consecuencias de edificar una casa sobre arena. Esta persona no es que de por sí hizo estas cosas. Alguien le instruyó. Era una persona prudente. Era una persona entendida. Adquirió sabiduría. Y vimos ya de dónde se adquiere esas cosas. Prudente, sabio. Versículo 25 dice: descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Y qué es insensato? Ahí está la respuesta. Oye y no hace. Sabe y no aplica. ¿Sí o no? No es un ignorante. Es uno que escuchó, pero utiliza la ley de Ñembotabú. No, yo no escuché nada, yo no sé. No, yo no sabía. Ustedes tienen que pensar, no porque nadie le ataque, le acuse, no quiere decir que están haciendo lo correcto. Siempre muchas personas piensan, como nadie me acusa, como nadie me ataca, como nadie me dice nada, piensa que está haciendo lo correcto. No es así. Muchas veces nadie te dice porque no quiere decirte, ¿no? Pero tenés que saber si lo que está haciendo está en lo correcto. Eso es muy importante entender. Entonces, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué hizo este insensato? Que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué significa? Nadie le hizo, porque si hubiera preguntado o investigado o averiguado qué consecuencia es edificar tu casa sobre arena, jamás hubiera hecho. Pero vemos que él no, o alguien le dijo, o no tenía tiempo, o no quiso, lo que sí no pensó, él solamente más rápido. Estamos viendo estos textos para poder entender ya a qué se refiere Yeshua cuando habla de prudente y de insensato. Pero hay más, Proverbios 19:14. Proverbios 19:14. La casa y la riqueza son herencia de los padres.
La casa y la riqueza son herencia de los padres. Mas del Señor, la mujer prudente. Puede ser una persona que había recibido muchos bienes, muchas cosas, pero una mujer prudente, eso es una adquisición divina. ¿Sí o no? Eso es un regalo divino. Entonces anhelen. No riquezas, no bienestar en este mundo. Anhelen que el Señor les dé una mujer prudente. Eso viene de Dios. ¿Amén? Sí. Bueno, eso es solamente ese texto. 6.23, Proverbios 6.23. Perdón, 10.8. Proverbios 10.8. Estamos viendo estos textos para después ya entrar al grano en Mateo. 10.8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El sabio de corazón que va a recibir los misbop, las instrucciones, los mandamientos. Mas el necio también es lo mismo que insensato, que dice ahí, de labios caerá. 6.23. Porque el mandamiento es lámpara. Entonces, cuando ellos tenían sus lámparas, ¿qué es lo que simbolizaba en sus manos eso? El mandamiento de Dios. Cuando 10 vírgenes con sus lámparas, quiere decir 10 personas que están caminando con el mandamiento de Dios. Las 10 tenían el mandamiento de Dios, pero hay una diferencia entre prudente e insensato. Que era prudente, aplicaba. Y al aplicar, le daba sabiduría. Que era insensato, tenía nomás. Por lo visto, no pensaba que era importante. Por eso va a terminar. No va a avanzar mucho tiempo. Un tiempo va a hacer lo que dice la palabra de Dios, pero otro tiempo va a ir dejando. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guardes la mujer ajena de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Esto es interesante también saber por qué la palabra te cuida de cosas que después pueden perjudicar tu vida. Pero nosotros solamente estamos viendo esta parte. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Este es el salmo más largo que hay, ¿no? Fíjense lo que dice ahí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mientras tu lámpara esté encendida, entonces vos podés mirar el camino que Dios te muestra. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y qué es esa lámpara? La palabra que el Señor nos ha dejado. Salmo 5. Salmo 5. Ya, miren lo que dice ahí. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y al engañador abomina el Señor. Eso está hablando de los insensatos. ¿Están viendo ahí? Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Principio de la sabiduría, tener temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Entonces, ¿qué es la característica del hombre insensato? No quiere escuchar que alguien le diga lo correcto. Por eso hoy en día surgió esa doctrina de que esos mandamientos eran del pasado. Ahora el Espíritu Santo me guía. ¿Qué es para muchos el Espíritu Santo? ¿Saben qué es para muchos el Espíritu Santo? Su propio razonamiento, su propia mentalidad. Lo que él cree que es correcto. Eso es la voz del Espíritu Santo. Porque vos le mostrás la Escritura y dice, eso ya pasó. Ahora uno vive a través de la guía del Espíritu. ¿Y cómo te guía el Espíritu? Si la Biblia dice que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo,
Porque los hombres que vivieron por la fe escribieron esto y dejaron para que sea instrucción para nuestra vida. Porque hoy en día el hombre menosprecia esto, rechaza esto y dice que el Espíritu Santo le está guiando, que le habla, que le dice las cosas. Porque menosprecia la sabiduría de Dios. ¿Es correcto? Hasta el tiempo de Moisés, el pueblo era guiado por la enseñanza de los padres. Los padres enseñaban a los hijos constantemente el mensaje que se le había dado desde Adán hasta los tiempos de Moisés. En el tiempo de Moisés, Dios le da a Moisés por escrito las ordenanzas. Los deja por escrito. El libro de la Torah. Y después los profetas narran las consecuencias de desobediencia y las consecuencias de la obediencia. Eso es lo que van narrando los profetas. Entonces, cuando uno lee los profetas, lo que ve es qué ocurre cuando no hace lo que dice Dios y qué ocurre cuando hace lo que dice Dios. Eso van narrando los profetas. Entonces, y el Nuevo Testamento que nos enseña el plan de Dios para redimir a un pueblo que no hizo la voluntad de Dios. El plan que Dios estableció ya de antemano y que ahora está buscando redimir, rescatar y restaurar a ese pueblo que ha sido rebelde a las Escrituras. Eso es lo que muestra el Nuevo Testamento. O sea, las Escrituras son para menospreciar entonces en ninguna manera. Dios ha establecido todo su plan a través de su Escritura y nos ha dejado para que podamos ser instruidos y saber qué está bien y qué está mal. ¿Amén? Amén. Sí. Bueno, sigamos. Proverbios 19:3. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Ya, una vez más, estamos ya demasiado hablando de la insensatez. Insensato, ¿qué es? Sabe, escucha, se le habla, pero se desvía de la verdad. Hace como que no es así. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Tuerce. Tuerce su camino. Empieza a andar todo desviado. Y luego, cuando empieza a vivir mal y a tener problemas y a tener dificultades, ¿a quién le acusa? Dios, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué me envía tanto castigo? Hay gente más mala que yo. Así dice, ¿no? Yo no hice tanto mal. Sí, hice un poquito, pero no tanto. Entonces, eso es ser insensato. ¿Se acuerdan que Adán hizo? La mujer que tú me diste me engañó y comí. Le acusa a Dios. Culpa a Dios, tuvo la culpa. Muchas personas han hecho lo que sus corazones les decían y después le han caído en la desgracia, en las maldiciones y después le culpan a Dios de sus fracasos. O simplemente dicen, no vale la pena creer en Dios. Mejor vivimos nomás bien para el mundo. No tiene sentido. Así nomás. Se termina así. De tanto que ha vivido para la maldad y como ya no puede justificar la maldad, prefiere creer en Darwin. Creer que venimos del mono. Es mejor creer así, ¿no? Porque parece que vivimos mejor así. Sí, termina de esa manera. Por eso dice, contra el Señor se irrita su corazón. Empieza a culparle a Dios de todas sus desgracias. Bueno. Quiero ver un texto más y después ya entramos. Marcos 7:21. Marcos 7:21. Palabras de Yeshua. Porque dentro del corazón de los hombres salen, atiendan bien lo que según Yeshua sale de nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Los malos pensamientos, los adulterios. ¿De dónde salen estas cosas? Del corazón, ¿no? Las fornicaciones. ¿De dónde salen estas cosas? Del corazón. Los homicidios. ¿De dónde salen estas cosas? Del corazón. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todo esto está en tu corazón. ¿Y por qué? Porque rechazaste la palabra de Dios. Por eso todo sale de ahí. Por eso, como sello de oro, insensato. ¿Se acuerdan que le dijo Jesús en Lucas 24 a dos discípulos que estaban yendo insensatos y tardos para entender las escrituras?
porque no pueden razonar. En sus corazones solo hay cosas opuestas y contrarias. Van captando lo que es la insensatez y lo que Dios considera y qué hay en un corazón insensato. Así que ahí pueden ya ustedes definir qué le está queriendo decir Yeshua cuando les explica esta parábola. Existe gente que está en busca de Dios. Un grupo va prudentemente, otro grupo va de forma insensata. Pero aparentemente todos van en busca de lo mismo, pero no todos van con el mismo corazón. Entonces el resultado no va a ser igual para todos. Eso está tratando de hacerle entender. Volvamos a Mateo. Versículo 4, ¿no? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y acá tenemos que definir también, por medio de la palabra, qué será que representa el aceite para las lámparas, ¿no? ¿Por qué se usaba aceite? ¿Y cuándo es lo que Dios estableció que tienen que usar aceite? ¿Y de qué hacían el aceite para las lámparas? ¿Qué usaban para hacer ese aceite? Por eso vamos a ver otra vez Levítico 24:1. Levítico 24:1. Dice, Levítico 24:1, habló el Señor a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas, machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. ¿De qué se usaba, de qué se hacía el aceite para las lámparas que se usaba en el tabernáculo? De olivas machacadas. ¿Y de dónde se saca las olivas, no? O los frutos de olivo, de la planta de olivo, ¿no? ¿Sí o no? De la planta de olivo, de ahí se sacan. ¿Y qué se hace con esos frutos de olivo? Se machaca. Quiere decir que para que produzca el aceite hay que exprimir, hay que machacar y hay aceite, ¿no? Y si no se machaca, si no se exprime, no hay aceite, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces, ¿qué representa el aceite? Si la palabra, la lámpara representa los mandamientos, así hemos visto por la Escritura, ¿qué representaría el aceite? Aceitunas machacadas se convierten en líquido. El aceite corre. El aceite hace que exista la luz. ¿Qué representaría? El aceite representa nuestra vida. Es la vida que estamos llevando, la vida que estamos teniendo. Si no hemos sido machacados, si no hemos sido exprimidos en esta vida, no vamos a dar luz. No vamos a producir luz. Por más que tengamos los mandamientos, porque la lámpara es los mandamientos, pero si nuestra vida no ha sido exprimida, nuestra vida no ha sido machacada, no va a haber aceite. Va a quedar un mandamiento vacío. Porque el mandamiento tiene que, la palabra tiene que encenderse. Y para encenderse necesita aceite. No es como en esta época que se enchufa y ya se prende, ¿no? Necesita aceite. Entonces, nuestra vida es el aceite. Y nuestra vida tiene que ser guiada por un poder, por una fuerza que viene del Altísimo. Y si esa fuerza, si ese poder está en nosotros, nosotros somos luz para los demás. Pero si no hay esa fuerza, si no hay ese poder, si no hemos sido machacados, ¿y qué es lo que machaca nuestra vida? Realmente la Escritura, la palabra. Tuerce, nos golpea, nos da con todo. ¿Sí o no? Para que podamos alumbrar. Entonces, eso es importante entender. Entonces, aquí Dios le pedía a ellos que traigan para el alumbrado aceite. Bueno, vamos a ver un texto más. Proverbios 13:9. Proverbios 13:9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. La luz de los justos se alegrará,
más se apagará la lámpara de los impíos. ¿Y qué es lo que produce luz para los justos? ¿Qué tiene que haber en la lámpara de los justos para que alumbre, para que alegre? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué necesita? Aceite. ¿Sí o no? Y dice, más se apagará la lámpara de los impíos. ¿Qué es lo que falta en la lámpara de los impíos que hace que se apague? ¿Qué es impío? Rebelde contra la Escritura. Por eso no alumbra. Su aceite opajó. ¿Sí o no? Están captando, ¿no? La idea. Esto es para poder entender. Mateo 7:21. Más 16. 16. De 16. Vamos a leer de nuevo. Ahí sí vamos a aclarar más. En contexto. Por su fruto los conoceréis. Fíjense que está diciendo Yeshua. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos e higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces Yeshua nos está haciendo entender que el fruto representa la vivencia de una persona. El fruto representa la actitud que ha hecho una persona. Si esa persona es un árbol bueno, va a tener frutos buenos. Si esa persona es un árbol malo, va a tener frutos malos. ¿Y de qué se hace el aceite? Otra vez vamos con el aceite. De los frutos del árbol de olivo, ¿no? De los frutos se hace. ¿Sí o no? Para que pueda alumbrar. Entonces, ahí vamos a concluir que el aceite es la vivencia de una persona que ha hecho lo que a Dios le agrada, que ha hecho lo correcto, que ha vivido prudentemente. Eso es el fruto bueno. Y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, pero Él les va a decir, no les conozco. Eso decía después. Nunca os conocí. Bueno, volvamos a Mateo. Vamos allá a leer toda la parte de Mateo y después entramos unos textos más que quiero leer. Continuando con los frutos. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ya que le está hablando de que le está haciendo ejemplo del reino de los cielos, de que esto representa el reino de los cielos, esperar el reino de los cielos ha tenido sus situaciones y sus dificultades. Hemos esperado, estamos esperando y muchos han decaído o han tenido cansancio. Todos, tanto los prudentes como los insensatos, han tenido sus bajas y sus altas. ¿Es así o no es así? Pero ¿cuál va a ser lo que va a marcar la diferencia entre todos los que han tenido caídas, dificultades, situaciones difíciles? ¿Cuál va a ser lo que va a resaltar cuando venga el esposo? Que las prudentes tenían preparado el aceite. Porque habían previsto que iba a venir tiempos difíciles, que iba a venir momentos difíciles. Por eso ellos habían previsto esto. Y el apóstol Pablo dice también, esto quiero leer, Romanos capítulo 11, 17, fíjense, Romanos 11, 17. Pues si alguna de las ramas fueron desajadas, tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. El apóstol Pablo decía que nosotros, por medio de la palabra, por medio de la escritura, por medio de Yeshua, hemos sido injertados al olivo natural. Éramos olivo silvestre y hemos sido injertados. Ese olivo era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces estamos viendo otra vez que Dios nos está haciendo entender que el olivo es la persona. Somos nosotros que estamos siendo injertados. Volvamos a Mateo. Mateo. Bueno, estábamos en que todas se cabeceaban y durmieron. Viene el cansancio, viene ese momento en que uno se desespera en la situación difícil, pero las prudentes tenían algo diferente a las insensatas. ¿Qué tenían? Habían previsto.
habían previsto estos tiempos difíciles. ¿Y cómo puedes saber que van a venir tiempos difíciles? Porque vos vivís conforme a la Escritura y a los tiempos de Dios y sabés los momentos que va a ocurrir. Recuerden que antes de contar esta parábola, Yeshua le explicó cómo serían los últimos tiempos y cuál sería la característica de las personas. ¿Cómo vivirían? La maldad se multiplicaría, el amor de muchos se enfriaría. Entonces, ¿qué es necesario que haga una persona que sabe que van a venir esos tiempos? Tiene que vivir más piadosamente delante de Dios. Tiene que aprender más, conocer más, entender más, porque se acercan tiempos difíciles. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría? Como parece que el tiempo está bien, que no pasa nada, tiene una reserva limitada de vida, de creencia, de vida espiritual o de conocimiento de la palabra. No es necesario atender muchas cosas ni creer muchas cosas. Con lo que entendemos ya está bien. Con lo que sabemos ya que Jesús murió por nuestro pecado, no hay más pecado y hay que seguir, hay que creer en Dios. Suficiente con eso. Hay muchos que tienen ese pensamiento. Cuando lleguen tiempos difíciles, cuando lleguen los tiempos de caída, estas personas entonces no podrán, van a intentar levantarse, pero les va a faltar entendimiento. No van a entender qué ocurre. Porque las prudentes también le va a venir el tiempo de caída, pero cuando se levantaban, estaban preparadas. Esa es la pequeña diferencia. ¿Cómo han vivido muchos? Algunos han vivido realmente preparando su corazón, estudiando la palabra, meditando la Escritura, y otros muy liviana y flojamente limitados. Ahora no se nota la diferencia. No se ve nada. Parece que todas sus lámparas están alumbrando. Pero cuando vengan esos tiempos difíciles, esos tiempos de tribulación, esos tiempos donde se aborrecerán unos a otros, ahí sí va a ser importante el que haya sido tu vida realmente exprimido, el que haya habido suficiente aceite, suficiente manifestación de la palabra en tu vida. Eso va a ser importante. Bueno, 6. Sucedió todo, sucedió el problema, sucedió la tribulación, sucedió las situaciones difíciles. Ahora, ¿qué ocurre? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es el tiempo en que aparecerá, como dice en Mateo 24, la señal del Hijo del Hombre, y los que estaban preparados, los que estaban listos, se presentan. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 9, ¿no? Que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así dice, ¿no? Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que han hecho lo que dice la palabra. Los que han vivido conforme a la palabra son los que le esperan. Son los que están realmente aguardándolo. Los que tienen aceite de reserva. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es lo mismo que pusieron en orden sus textos. Pusieron en orden su palabra, las escrituras. Pero ¿qué es lo que tiene que estar en orden? Tu vida es lo que tiene que estar en orden, ¿no? Hay muchas personas que están conformes con tener mucha escritura almacenada, pero el resultado en la vida no hay. Entonces acá ellos pusieron a poner orden las lámparas, a ver, pongan en lámpara, pero cuando vamos a ver tu vivencia, tu manifestación, no hay nada, se acabó. ¿Cómo viviste? No, tenés la palabra, pero no viviste la palabra. Entonces no funciona. Es lo que Pablo dice que el espíritu vivifica, la letra mata. Solamente letra no funciona en tu vida. Necesitaba haber vivido. Bueno, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cómo se puede entender esta situación? Recuerden que estamos en una parábola. ¿Qué es lo que Yeshua les quiere hacer entender? En los últimos tiempos, ¿qué es lo que van a necesitar las personas que no estaban viviendo delante de Dios? ¿Qué es lo que va a ser necesario para ellos? ¿Qué es lo que va a ser importante? Alumbrar. ¿Qué es lo que va a ser importante? Ser luz. ¿Qué es lo que va a ser importante para que le vea al esposo? Que ellos brillen. ¿Qué se necesita para brillar? Aceite. ¿Y cómo se consigue el aceite? Se machaca el olivo, ¿no?
Se machaca con tiempo, se hace así, se tiene el proceso. Entonces, quiere decir que se necesita una vivencia. Necesita una vivencia. Para ese último tiempo necesita manifestar tu vida. ¿Sí o no? Entonces, ¿eso se puede lograr en un segundo? No se puede. Si hubo oportunidad, si tuviste tiempo y la desaprovechaste, entonces en estos últimos segundos, ¿cómo se puede? ¿Cómo le puedes pedir a alguien que te dé tu vivencia? Es un poco difícil. Cada persona ha tenido la oportunidad de vivir lo que Dios le dejó. Entonces, versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y qué raro esta respuesta, ¿no? A la medianoche ir a buscar aceite es un poco difícil, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que le están queriendo decir, no? Ustedes necesitan conseguir, necesitan buscar. Entonces, si nosotros le entregamos nuestra vida, entonces no es su vida, es nuestra vida. Entonces no podemos darle nuestra vida a ustedes. Entonces vayan y busquen. Eso era lo que siempre han escuchado. Y volverán a escuchar. Pero el problema es que, sí, ¿dónde? Decime. En Aedo, casi 14 de mayo. Línea 20 pasa por ahí. Está bien, ¿no? No hay problema. La dirección cuesta dinero. Si tengo dinero, está bien. Vayan, pero estamos, ¿qué hora? Medianoche. Entonces, ¿es posible hacer lo que le están diciendo? Es imposible. Pero siempre han escuchado esto. Al final, en el último minuto vas a escuchar lo mismo. La única cosa que podés hacer, tenés que buscar la palabra de Dios. Tenés que vivir. Sí, pero ya se acaba el tiempo. Entonces, va a ser lo que vas a escuchar. Lo que estás escuchando siempre. Aprovechar el tiempo. Este es el tiempo. Esta es la oportunidad que tiene. ¿Qué le dijo Abraham? ¿Qué le dijo en la parábola en la historia de Abraham, del rico y Lázaro? ¿Qué le dijo Abraham al rico? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro tus males. Acuérdate. Tuviste la oportunidad y menospreciaste. Perdiste el tiempo. Ahora no te queda tiempo, pero eso es lo que tenés que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, está bien, mis hermanos. Quiero que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué le dijo Abraham que tenía que hacer? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Escuchen la palabra de Moisés y los profetas. No. Ellos no quieren saber nada de Moisés y los profetas. Ellos quieren una manifestación divina, algo increíble, algo que sorprenda. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no van a creer nada, Leo. Es lo mismo que está ocurriendo aquí. Ellos no pueden entender, ni entendieron lo que Dios les estaba diciendo. Por eso eran insensatas. No hay más oportunidad. Pero fueron por lo visto, intentaron, hicieron todo el esfuerzo. Pero mientras ellas iban a comprar lo que tenían que haber hecho antes, ¿no? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas, las que tenían el aceite, las que habían vivido conforme a la voluntad de Dios, eran luz. Porque cuando vino el esposo, vio, estas personas están alumbrando, están brillando. Son luz entre la gente. Por eso, entren adentro. Esto es muy importante entender y por eso vamos a confirmar con algunos textos más. Mateo 5:14. Fíjense lo que dice Mateo 5:14. Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de un armario, ¿no? Sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y qué dice ahí? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros tenemos que ser luz. ¿Para qué? Para que los hombres vean nuestras buenas obras.
Ay, este pastor está corrompido. Ahora me está diciendo que hay que hacer buenas obras. Me voy de esta iglesia. Pero yo estoy leyendo lo que dice Jesús. No, el pastor se corrompe. Pero Jesús no es eso lo que está queriendo decir. Él está queriendo decir que no es eso lo que está queriendo decir. Que es lo que está queriendo decir entonces. Y otra cosa, porque las obras no sirven. Nada de obras, solo gracia y perdón y Dios te ama y solo eso. Y por eso las insensatas están en la situación que están. Porque toda su vida clamaron y proclamaron que tenemos libertad, podemos vivir, no hay que exagerar, más o menos nomás, hay que vivir, hay que disfrutar la vida. Está bien, pero cuando llegue la hora en que necesita de esa luz, se va a apagar, no va a haber nada. Vas a estar a oscuras. Entonces, tu luz tiene que alumbrar a los hombres, dice, para que vean qué luz tienen que ver los hombres en tu vida. Tus buenas obras, tus buenas acciones. ¿Y de dónde vas a sacar para hacer buenas acciones? ¿Cuáles son las buenas acciones que tenés que hacer? ¿Ayudarle a los mendigos en la calle? No, tenés que hacer lo que dice la Escritura, vivir como dice la Escritura, andar como dice la Escritura y la gente va a ver. Celebrar las fiestas que Dios establece, comer la comida que Dios dice. No ande torciendo la Escritura diciendo, no, ya se puede comer de todo, ahora se celebra Navidad, Año Nuevo, Día de los Enamorados, Nimrod, Tamuz, Ererea. Siendo altanero y orgulloso y corrompiendo la Escritura y diciendo otra vez, Dios está conmigo. Entonces eso es usar la lámpara con aceite de motor. Esa es la verdad. Usado todavía. Aceite de motor usado. Eso es la verdad. Las personas no entienden. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. Fíjense lo que Daniel dice viendo profecía. Es muy interesante. Los entendidos. ¿Entienden qué es los entendidos, no? Son los que entienden. Nosotros somos los que estamos entendiendo, ¿no? Los entendidos resplandecerán. Eso quiere decir, van a brillar, van a ojezapeta. Los que entienden no van a andar apagados, van a mostrarse. Los que no entienden, ¿cómo andarían? A oscuras. En tinieblas. Está claro esto, ¿no? Los entendidos resplandecerán. Los que no entienden, oscuro. Oscuro la vida de esa persona. Oscuro. Muy brillante. No. Pero el que entiende va a brillar, va a manifestar, va a hacer lo que dice la palabra. Va a demostrar lo que está en la Escritura. En medio de la oscuridad, una persona que vive conforme a la voluntad de Dios, brilla. Brilla. Vos sos alumno de un colegio y todos tus compañeros se drogan, toman y cometen pecado y vos vivís diferente, vos sos luz ahí. Los mismos profesores notan la diferencia. No, él es diferente. Él nunca le va a mover tomando ni haciendo nada, él es responsable. Es diferente. En el trabajo también. Todos los empleados son rebeldes, se rebelan, pero un empleado es fiel. Llega ahora, cumple su trabajo, siempre va a ser diferente. ¿Sí o no? En la vida de cualquier persona. Entonces, pero ¿quiénes hacen esto? Los entendidos. ¿Y qué es lo que han entendido? La Escritura, la palabra, la Torá, la Tanakh, los salmos. ¿Sí o no? Bueno, dos palabras nomás creo que usamos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia, dice. ¿Qué es la justicia? Lo que a Dios le parece correcto. Lo justo es lo que a Dios le parece correcto, no lo que a vos te parece correcto. Pero yo pienso, no, eso no es correcto, pero yo creo, a mí me parece, eso no es correcto.
Dios cree que esto es correcto, eso es la justicia. Los que enseñan eso van a resplandecer. Los que enseñan su justicia, su manera, van a estar a oscuridad. Eso está diciendo Daniel para los tiempos futuros. ¿Sí o no? ¿Entienden? ¿No? A perpetua eternidad. Pero hay más. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. 25. Atiéndame lo que dice acá. Después que el padre de familia, recuerden, cuando empezamos la parábola de las 10 vírgenes, ¿a qué comparó Yeshua? Al reino de los cielos. Ya hemos hablado bastante de qué es el reino de los cielos. ¿Sí o no? Es el reino que Dios va a establecer en la tierra escogida por Dios, la promesa que le dio a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí o no? Miren lo que dice Yeshua acá. Después de que el padre de familia se haya levantado, vamos a ver un poco más arriba. A ver, 24. Esforzaos. Ay, la palabra que no nos gusta escuchar, ¿no? Jesús está hablando, ¿no? Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Procurarán entrar y no podrán. Entonces sale la palabra esforzaos. Quiere decir que hay algo que tenemos que hacer, empujar para poder entrar ahí. No es flojamente nomás así que me lleve la corriente. Al pez muerto la corriente le lleva. El pez vivo puede irse, atravesar ahí. A entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Estas 5 insensatas intentaron entrar. Se fueron a tratar de conseguir el aceite, pero ya era tarde. Quiere decir que estos son personas, no son personas que están viviendo mundanamente ni andando en el pecado. Son personas que conocen sobre el reino de los cielos, sobre la palabra, pero han sido insensatos. Por eso no están pudiendo entrar en este lugar. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. O sea, ahora es el tiempo, no cuando ya se cerró la puerta, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. ¿Por qué no les conoce? ¿Por qué no sabe quiénes son? Porque no brillan, porque no alumbran. ¿Y por qué no brillan? ¿Por qué no alumbran? Porque no han hecho su palabra, porque no han enseñado justicia. Entonces no les reconoce como parte de sus seguidores. No, ustedes nunca hicieron lo que yo dije, por eso yo no veo luz en sus vidas. No hay aceite. No han sido exprimidos. Después, entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Empezarán a manifestar así, ¿no? Pero os digo que no sé de dónde sois. Y acá les dice algo claro: apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. ¿Cómo es que si no sabe de dónde son, no sabe quiénes son, sí sabe que son hacedores de maldad? Eso no es medio raro, ¿no? Yo no sé quiénes son ustedes, no sé de dónde son, pero sí sé que son hacedores de maldad. Porque por lógica, ¿no? Si ellos no hicieron la voluntad de Dios, si ellos no pueden brillar conforme a la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Lo contrario, ¿no? Son lo opuesto. Yo no veo en ustedes luz, no veo que estén brillando, no han enseñado justicia, no han caminado conforme a mi palabra. Entonces, ¿qué hicieron entonces ellos? Fueron religiosos, fueron hombres de religión nomás. Ustedes solamente llevaban nomás título de creyentes, pero no hay luz en sus vidas. Yo no sé. Entonces, la lógica me dice que ustedes son opositores a mi verdad. Y allí será llanto y crujir de dientes. Y miren, cuando veáis, ¿a quién le vamos a ver? Dice: a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Ahí van a estar ellos en la gran boda del Cordero, ahí sentados, ahí Abraham, Isaac, todos. Y nosotros ahí, ustedes no. Discúlpenme, es como la gran boda, ¿no?
Señor, queremos entrar. No, discúlpenme, ustedes no pueden entrar. Acá ya está Abraham, está Isaac, está Ezequiel, está, ¿quién otro? Moisés, están todos ellos, pero ustedes no pueden entrar, porque ustedes nunca quisieron escucharles. ¿Se acuerdan que dice en Crónicas, dice, ¿no?, que los profetas le hablaban, le predicaban, y ellos le hacían escarnio, le menospreciaban, hasta que ya no hubo remedio? Dice, lo siento, ustedes no pueden entrar. Pero queremos entrar, por favor, por favor. No hay tiempo. Queden excluidos, dice. 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Va a haber una mesa grande, ¿no? ¿De dónde van a venir? Del oriente y del occidente. Nosotros seríamos del occidente, ¿no? ¿Sí o no? El occidente. El oriente serían japoneses, chinos, y se sentarán ahí. Llegó la hora del gran banquete. ¿Sí o no? ¿Y quiénes van a estar ahí también sentados? Abraham, Isaac, Jacob, los profetas. Por eso es que Yeshua le decía, ellos están vivos, a los fariseos, a los saduceos, que no creían en la resurrección. Para que ellos estén ahí, ellos tendrían que haber resucitado. Y Abraham y los profetas vieron este reino. Vieron una ciudad celestial descender. Vieron al Mesías. Yeshua dijo que Abraham vio mi venida y se gozó. Ellos vieron. ¿Por qué? Porque hicieron la voluntad de Dios. Porque fueron prudentes. ¿Sí o no? Bueno, terminemos Mateo. Creo que nos falta un versículo más. ¿Dónde nos queda? Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No les conoce. Yo nunca compartí con ustedes. ¿Qué es? La palabra conocer también se entiende como compartir. Tener intimidades. Ustedes nunca estuvieron conmigo, nunca compartimos nada. ¿Y por qué? Porque nunca hicieron lo que Dios quería. Por eso dice, no los conozco. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Porque aparentemente un tiempo tenían la lámpara encendida. ¿Sí o no? Eso era religiosidad. El propósito de ellos nunca era realmente disfrutar con el esposo. Solamente religiosidad. Lo que en la actualidad está viviendo la mayoría de las personas. Está viviendo como religioso. Entonces, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quiere decir que estemos atentos, despiertos y pendientes. ¿Y cómo podemos velar? Dios nos dejó la manera de velar. Velar no es, ahora mira en mi casa voy a, Señor, te espero, oh Señor, oh. No, ¿qué estás haciendo? Estoy velando porque el pastor dijo que hay que velar, porque hoy escuché una prédica que me dejó. ¿No? Entonces cada uno así no hace, ¿no? Vigilia, oremos todos los días. No, velar es estar pendiente de lo que Dios estableció. Eso es velar. ¿Qué estableció? Bueno, yo voy a seguir sus tiempos, sus días, sus celebraciones, sus momentos. Entonces eso quiere decir estoy atento a Él. Entonces automáticamente al hacer sus mandamientos, sus palabras, su guía, yo estoy brillando ante los demás. Estoy alumbrando, estoy siendo luz. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Todavía Jesús está compartiendo con ellos sus últimas palabras. Después de que comparta todo, ya viene la fiesta de Pesaj. Estamos a 2 días, según este texto, estamos a 2 días de la fiesta de Pesaj. Ya nosotros hace 15 días que hemos empezado este capítulo, ¿no? Pero todavía estamos a 2 días, ¿no?, de la fiesta de Pesaj. Nosotros solamente le estamos haciendo lento. Después viene, acá dice, otra parábola de los talentos. Ya eso se referirá ya a cómo van a recibir los que se han preparado este reino. Primero vimos lo que tenían que tener las personas para recibir este reino, ahora cómo van a recibir. Pero eso será el próximo culto. Estando un poco sorprendido, yo por fin podía aceptar
que al consumar el pecado yo queda. Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Mi Salvador, a Jesucristo, que me ha dado el perdón. Yo he encontrado mi Salvador, a Jesucristo, quien me ha dado el perdón. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el esposo! El esposo ya viene. Id a recibirle. El esposo ya llega. Juntemos todo y vayamos. Vamos. Sara, ¿Ya Chana, escucharon? ya viene. Pronto. Ya viene. Ya viene. El esposo. ¿Llegó? Apresuraos. Vamos, ya viene. Vamos. Por favor, dadnos de vuestro aceite. Ya no nos queda nada. No podemos, pues no tendremos suficiente. Ve a quienes venden y cómprale a ellos. Vamos a comprar aceite. Buscad por todas partes. Si encontráis algo, decidme. Aquí hay algo. Oh.
Señor, señor, ábrenos. Abran, señor. Por favor. Ábrenos, Señor. Por favor. Abre. De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.